Especialización en finanzas públicas. Les damos la bienvenida al módulo Planeación y Presupuestos Estatales 1. En la sección 2, el ciclo presupuestal, se estudiarán el conocimiento en el proceso de programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto público, con el propósito de orientar los recursos adecuados para el bienestar social, representados en proyectos de inversión orientados a los diferentes sectores económicos. 1. Programación presupuestal. El Gobierno Nacional tiene asignada la programación presupuestal con fundamento en la Constitución Política y la ley que asigna las fechas para dotar de herramientas de planificación el proceso de programar, presentar y aprobar el presupuesto general de la Nación y de la misma forma en las entidades territoriales. Cronograma Programación presupuestal. A nivel nacional se presenta el cronograma con el propósito de observar el procedimiento normativo establecido con fechas que permiten controlar el proceso en todas las etapas hasta culminar su aprobación del proyecto de presupuesto para convertirlo en ley de la República con plazo hasta la medianoche del 20 de octubre, como lo expresa el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, Decreto 111 de 1996, Ley 3889, artículo 43, Ley 179/94, artículo 29. Segundo, formulación del proyecto de presupuesto. Formular el presupuesto debe ser coordinado de tal forma que no sea un proceso aislado de los componentes del sistema presupuestal, porque los instrumentos normativos obedecen a elaborar técnicamente la preparación del presupuesto y la preparación del marco fiscal de mediano plazo, y este debe llevarse de forma paralela para posteriormente ser aprobado en las instancias respectivas. Marco fiscal de mediano plazo. Es un instrumento de referencia general y de carácter informativo. El documento del marco fiscal de mediano plazo es soporte fundamental para el estudio del proyecto de presupuesto de cada anualidad. Marco gasto de mediano plazo. El marco de gasto de mediano plazo fortalece la planeación y proyección del marco fiscal de mediano plazo al entregar herramientas de programación, seguimiento y ejecución del presupuesto a nivel sectorial, priorizando el gasto en los sectores que más lo requieren y premiando la gestión del gasto. Regla fiscal y programación presupuestal. Su objetivo primordial es la sostenibilidad y estabilidad fiscal de las finanzas públicas del Estado. En el proceso de programación presupuestal debe estar armonizado con la sostenibilidad y estabilidad fiscal. Tercero, presentación del proyecto de presupuesto. El Gobierno presenta el proyecto de presupuesto ante el Congreso de la República por intermedio del Ministro de Hacienda y Crédito Público durante los primeros 10 días del inicio de la legislación. En el nivel territorial, el proyecto de presupuesto deberá ser presentado a consideración del Consejo o Asamblea el primer día del último periodo de sesiones ordinarias. En ese mismo momento se presenta a título informativo el Consejo o a la Asamblea el marco fiscal de mediano plazo. El contenido del proyecto de ley, ordenanza o acuerdo. El proyecto de presupuesto a nivel nacional contiene el texto, el presupuesto anual de rentas y gastos con las disposiciones generales como lo establece el Estatuto Orgánico de Presupuesto, y se acompaña de detalle de la composición de las rentas y recursos de capital acompañado del documento explicativo de las estimaciones. Cuadro resumen, anexo del gasto público social, texto del mensaje presidencial, la opinión del Banco de la República sobre el impacto macroeconómico y sectorial del déficit y del nivel de gasto público. Anexo gasto público social. El gasto público social se destina a satisfacer las necesidades básicas de salud, educación, vivienda, saneamiento, agua potable que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida. No se podrá reducir con relación al año anterior. Mensaje económico del proyecto de presupuesto. El proyecto de ley se acompaña del texto del mensaje presidencial. Este texto corresponde a la exposición de motivos que debe acompañar la presentación de cualquier proyecto de ley al Congreso de la República, como lo exige la Ley Quinta de 1992. Cuarto, estudio y aprobación del presupuesto. El proyecto de presupuesto lo presenta el Gobierno al Congreso, la Corporación tiene su respectivo reglamento y, acuerdo al procedimiento, se inicia su estudio en la respectiva comisión. Quinto, liquidación del presupuesto. El presupuesto se liquida en el momento de expedir la ley sancionada por el presidente de la República, ordenanza aprobada por el gobernador o acuerdo sancionado por el alcalde.
Este procedimiento debe realizarse antes de iniciar la nueva vigencia fiscal. El decreto de liquidación toma como referencia el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno a consideración del Congreso, Asamblea o Consejo. Se incluyen todas las modificaciones aprobadas en el trámite del estudio del presupuesto ante la Corporación. De la misma manera, se realizan correcciones de leyenda, sin modificación de su objetivo. El decreto de liquidación va acompañado del anexo del detalle del gasto para el año fiscal siguiente. Este es la base para iniciar el proceso de ejecución presupuestal. El decreto 111 de 1996, artículo 67, corresponde al Gobierno dictar el decreto de liquidación del presupuesto general de la Nación. Sexto, ejecución presupuestal. Este proceso está a cargo de las entidades. Las apropiaciones incluidas en el presupuesto general de la Nación se entienden ejecutadas cuando han desarrollado el objetivo de la apropiación para la cual fueron programadas en la respectiva vigencia fiscal. Aspectos generales de la ejecución presupuestal. Para el registro de ingresos y gastos son requeridos los siguientes libros: libro de registro de ingreso, libro de registro de apropiaciones y compromisos, libro de registro de obligaciones y pagos autorizados, libro de registros de reservas presupuestales, libro de registros de cuentas por pagar, libro de registros de vigencias futuras, informe mensual de ejecución del presupuesto de ingreso, informe mensual de ejecución del presupuesto de gastos, apropiaciones de la vigencia, informe mensual de ejecución del presupuesto de gastos, reservas presupuestales, informe mensual de ejecución del presupuesto de gastos, cuentas por pagar. Ejecución presupuestal de ingresos. El recaudo de las rentas y recursos de capital son obligaciones que le corresponde al Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Hacienda y en las entidades territoriales por intermedio de las tesorerías departamentales o municipales, realizarlo en debida forma. La asignación debe estar fomentada de acuerdo con la ley. Ejecución presupuestal de gastos. El presupuesto de ejecución presupuestal de gastos consiste en recibir bienes y servicios pactados en compromisos legalmente constituidos en las demás situaciones con requisitos que hagan exigibles su pago. Séptimo, fuentes de financiación. Estos son rentas propias, impuestos, tarifas, contribuciones, las transferencias, participación en los ingresos correspondientes de la nación, la confinación con otros niveles administrativos, recursos del crédito, banca comercial, banca institucional, títulos de deuda pública, recursos del Sistema General de Regalías y recursos del sector privado. Fuentes de financiación nacional, entidades territoriales. Las fuentes de financiación del presupuesto general de la Nación se concentran en los siguientes componentes de ingresos, así: ingresos corrientes, ingresos tributarios, ingresos no tributarios, recursos de capital, contribuciones para fiscales, fondos especiales. Sistema General de Participación corresponde a los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, reformados por los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, a las entidades territoriales, departamentales, distritos y municipios y a los resguardos indígenas para la financiación de los servicios a su cargo en educación, salud, agua potable y saneamiento básico, y los definidos en el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 y en la Ley 1176 de 2007. FONPET es un fondo sin personería jurídica administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual tiene como objetivo recaudar y asignar los recursos a las cuentas de los entes territoriales y administrar los recursos a través de los patrimonios. Crédito público. Se definen como los actos o contratos que tienen por objeto dotar a la entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago o aquellas mediante las cuales la entidad actúa como deudor solidario o garante de obligaciones de pago. Octavo, seguimiento y evaluación del presupuesto. En cada vigencia fiscal se debe preparar el cierre de la vigencia fiscal. Este proceso debe realizarse con un tiempo prudencial que permita adoptar medidas para establecer políticas financieras, presupuestales, contractuales que nos mida eficiencia y calidad en el cierre de la vigencia fiscal. Informe Ejecución Presupuesto. Tiene como objetivo determinar el porcentaje de ejecución tanto activa como pasiva frente al presupuesto definitivo de la vigencia. Visitas de seguimiento. Las visitas de seguimiento hacen referencia al seguimiento de los recursos del Sistema General de Participación regulados en el Decreto 028/2008. Los resultados de estas visitas son con el propósito de determinar
si las entidades territoriales están utilizando adecuadamente los recursos del SGP. Indicador desempeño fiscal. El artículo 79 de la Ley 617 de 2000 ordena al Departamento Nacional de Planeación a la publicación de la gestión de todas las entidades territoriales, incluidos sus organismos de control, al menos una vez al año. Sistema Unificado de Inversión Pública, SUIP, el cual integra los procesos asociados a cada una de las fases del ciclo de la inversión pública, acompañando los proyectos de inversión desde su formulación hasta la entrega de los productos, articulándolos con los programas de gobierno y las políticas públicas. Transparencia presupuestal y contractual. El propósito de este seguimiento es mostrar diariamente los movimientos presupuestales en su plataforma de la entidad y cumplir oportunamente con la información de los contratos que se suscriben en las plataformas correspondientes. Despedida. Este módulo contará con el apoyo del aula virtual, donde podrán encontrar las orientaciones pedagógicas, los recursos educativos y actividades de evaluación para enriquecer su aprendizaje. Recuerden siempre revisar la ruta de aprendizaje. En ella están consignadas todas las indicaciones a seguir y las herramientas necesarias para desarrollar sus competencias. Cualquier duda que se presente, pueden acceder al foro de inquietudes y a la mensajería interna del curso. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.